misma palabra de Dios ahí en Juan capítulo 6, versículo 63. Y quiero hablar un poquitito de la vida espiritual. Dice Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras, dice Jesús, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendita sea la palabra del Señor. Como dijimos, estamos en este mes y en este tiempo viendo cómo la palabra corre y es glorificada. Y como dijimos, en este mes de la Biblia estamos llevando la palabra a todos lados a través de esta serie de actividades que estamos haciendo para que la palabra esté en la calle y llegue a las personas que esas personas no llegan habitualmente a un culto, a una reunión o a un estudio bíblico en una casa. De repente hay un micro que está llevando una palabra y el Señor le habla a esa persona. Oremos para que eso sea así. Pero hay una promesa del Señor que dice: mi palabra no volverá vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual la envié. Que se cumpla el propósito de Dios con toda esta palabra que está dando vuelta ahora en todos lados. La cantidad de gente que se llevó Nuevos Testamentos, que se llevó folletos, que está leyendo la palabra en los micros, en los autos que pegamos, las calcos, en las casas que pusimos los versículos en las puertas. Que esa palabra realmente sea viva y eficaz y llegue a los corazones y haga que las personas tomen una decisión por Dios. Amén. Ahora, si bien la palabra puede tener vida en sí misma, porque dice la misma Biblia de sí misma que la palabra es viva y es eficaz. Pero hay algo que también tenemos que decir y que es verdad. La palabra es viva y es eficaz y tiene poder para aquellos que la creen. Para aquellos que la creen y la toman para su vida y la llevan a la práctica. Por eso tenemos que decir que necesitamos la palabra, pero también necesitamos el Espíritu. Porque Jesús dijo: estas palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Dios, la palabra de Dios es espíritu y es vida. No sirve solamente memorizarla o conocerla o decirla. Podemos hasta estudiarla. Yo conozco mucha gente que sabe la palabra de memoria. Yo por ahí no soy tan bueno para memorizar los versículos bíblicos. ¿Algunos buenos acá para memorizar versículos bíblicos? ¿Quién es bueno para memorizar? No hay ni uno que memorice. Hay que memorizar, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo de versículos de memoria, pero por ahí me cuesta la cita bíblica cuál es, porque nunca como que la repito. Pero alcanza con memorizarla, con conocerla, con estudiarla. ¿Alcanza con eso? ¿Verdad que no? No alcanza. La palabra de Dios debe ser por sobre todo lo que para nosotros es el alma, la vida. La palabra es espíritu, es vida. O sea, la palabra la necesito como la vida misma. Porque la palabra es Jesús mismo. Pero a veces decimos: necesito del Señor, pero la palabra es como que la dejamos afuera. Porque la palabra de Dios, como dijimos, es espíritu y es vida. ¿Qué significa eso? Que tiene la palabra la capacidad o el poder, la habilidad de producir una vida sobrenatural, que es una vida espiritual, que no la puede tener aquel que no cree. Yo conocí a un hombre que conocía mucho de la Biblia, un estudioso,
Él había estudiado para ser teólogo, pero no llegó a ser teólogo y conocía mucho de la Biblia, de la historia, de los judíos, de la iglesia católica, de la iglesia cristiana, de los padres de la iglesia. Tenía un conocimiento bárbaro. Y me hablaba y me refutaba cosas y hasta me corregían algunas cosas que yo le decía. Y ¿saben qué? La verdad, les confieso la verdad, en ese momento me sentí sobrepasado de tanto conocimiento que este hombre tenía. Me sentí sobrepasado porque yo no tenía tanto conocimiento como él. Y él, orgulloso, montado en su conocimiento, diciéndome todo lo que sabía y todo lo que conocía, como diciéndome, te falta todavía vos conocer, pibe. Y yo le dije al final, creo que fue el Señor, porque yo no tenía mucho ánimo para hacerlo, pero el Espíritu Santo me puso en el corazón de orar por él. Le dije, ¿me dejás que ore por vos? Entonces me mira, ¿viste? Como diciendo, ¿qué es eso? Claro, porque él conocía mucho de la Biblia, pero no conocía lo espiritual. Entonces agarré y le dije, ¿me dejás orar por vos? Y ante su duda, así, le dije, bueno, le puse mano ahí nomás y le empecé a orar. Y ahí vino el Espíritu. Y el hombre se quebró. ¿Viste? Se quebró y se puso a llorar. Porque donde está el Espíritu hay libertad, dice, ¿no? Entonces se liberó en su alma. El Señor le tocó el corazón. Y él, cuando terminamos de orar, él se quedó como mal, compungido. Dice, ¿qué me pasó? Esto nunca me pasó a mí, me dice. Y entonces ahí me agrandé yo. Y le dije, porque vos podés tener mucho conocimiento bíblico, pero al Señor hay que conocerlo en el Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que desata la palabra en nosotros? Vida. Vida espiritual. Son espíritu y son vida. Y hay mucha gente que conoce la palabra, pero no tiene vida espiritual. Tiene religión, pero no tiene vida. Tiene iglesia, pero no tiene vida espiritual. Y lo que produce la palabra es espíritu, vida espiritual. Ustedes fíjense, si ustedes se dan cuenta que ahí, el pasaje que leímos, dice, el espíritu es el que da la vida, dice, ¿no? A ver, lo tenemos ahí. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Fíjense que está con minúscula, no está con mayúscula. Porque se está refiriendo a nuestra vida espiritual, a tu espíritu, a mi espíritu, que revive por la palabra. ¿Se entiende? Entonces no podemos tener espíritu y no podemos tener vida si no tenemos la palabra y no tenemos al Señor. O sea, la palabra, en la palabra de Dios está la vida. Está la vida. Esas palabras son las que restauran, transforman, cambian la manera de pensar, cambian la vida, cambian el matrimonio, cambian la familia, cambian la economía, porque son palabras que sanan, que restauran, que fortalecen, que transforman, que curan, que operan, que atraviesan, que rompen, que destruyen, que hacen caer. Son las palabras poderosas de Dios. ¿Lo crees, mi hermano? No es solamente tinta y papel la palabra de Dios, o no es un texto en un celular, en una tablet, en una computadora. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que da vida y espíritu. Porque ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente, y por lo tanto todos los seres humanos nacemos sin espíritu. Tenemos alma y cuerpo, pero no tenemos espíritu. Porque el espíritu es el que Dios da para tener vida espiritual. ¿Qué es vida espiritual? Vida en comunión con Dios. ¿Por qué murió el espíritu del hombre cuando pecó? Porque no pudo tener más contacto con Dios, no se pudo encontrar más con Dios, no lo pudo ver más a Dios, no pudo estar más con Dios, entonces se alejó de Dios. Y como el alma se va del cuerpo y deja el cuerpo muerto,
Cuando nosotros nos alejamos de Dios, morimos espiritualmente. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. ¿Se entiende, hermano? Esto lo tienen en claro, ¿verdad? No hay vida espiritual si no hay comunión con Dios. Y lo que trae esa vida o esa renovación espiritual es la palabra. Si la palabra es espíritu y vida, significa que la misma vida y el Espíritu de Dios están en la palabra. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, o la predicamos, la hablamos, la compartimos, hay algo que se está moviendo en el mundo espiritual que nosotros no alcanzamos a ver ni a percibir. Quizás algunos se dan cuenta, ¿no? Cuando están compartiendo una palabra y algo pasa, algo raro está pasando. La palabra puede cambiar la vida, puede cambiar la mente, el corazón. La palabra es vida y es espíritu. Pero dice este versículo que leímos ahí en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Ahí en Romanos 8:6 dice algo muy parecido. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, otra vez, fíjense, es vida y paz. Yo quiero leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Presten atención porque esto no lo tenemos ahí en proyección. No lo tenemos. La Nueva Traducción Viviente no la tenés. ¿Viste? Por lo tanto, dice este mismo pasaje de Romanos 8:6, por lo tanto, presten atención, permitir que la naturaleza pecaminosa, esa es la carne. ¿Qué es la carne? La naturaleza pecaminosa. Dice, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. La carne y el espíritu, o la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, son dos formas de vida, mi hermano. Y la pregunta es, ¿cómo estás viviendo vos? ¿Cómo estás viviendo? ¿Guiado? O sea, todos nos guiamos por los pensamientos. Todo empieza acá, en un pensamiento, y después lo llevamos a la acción. Entonces la pregunta sería, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás ocupando tu mente y tus pensamientos y tus planes y tus deseos? ¿Y hacia dónde va tu vida? ¿Por dónde la estás llevando? ¿Por el lado de la vieja naturaleza o por el lado de la nueva naturaleza? ¿Por el lado de la carne o por el lado del espíritu? No hay algo en el medio. O es de un lado o es del otro. Por eso digo, la carne y el espíritu son dos formas de vida que se encuentran en permanente conflicto. ¿O no? ¿O no, hermano? Desde que te levantás, ya está en conflicto, ¿viste? Está la guerra ahí. Porque algunos, como ya dijimos, y yo lo he visto, algunos se levantan y hay que liberarlos. ¿Viste? Están como medio manifestados, se levantan ya medio... Hasta la voz tienen, ¿viste? Como... hay que orar, a veces decir, Señor, fuera en el nombre... Pero estamos en conflicto permanente. Mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, en esta vida, en este mundo, vamos a estar en conflicto. No hay momento que no haya conflicto. Estamos permanentemente en conflicto. En todas las decisiones que tomamos tenemos que elegir o andar por la carne o andar por el espíritu, ¿o no? ¿O no, mi hermano? Por ejemplo, tenés un problema con alguien que dice algo y vos decís que lo agarro por la carne o lo agarro por el espíritu. Y algunos miran con deseos la carne y dicen, si este me hubiera conocido antes, ¿qué significa eso? Que tenías ganas de agarrarlo como eras antes, ¿o no? Sí, es así. Ahora,
No son compatibles la carne y el espíritu. Como el agua y el aceite no se pueden mezclar. Porque dice los designios de la carne, los planes de la carne, dice Romanos 8, no son agradables a Dios. Y no solamente que no son agradables a Dios, sino que están en contra de Dios. Todo lo que vos hagas fuera del Señor o fuera del Espíritu, que lo hagas en la carne, tenés que saberlo, hermano. Lo haces en contra de Dios. A veces ilusamente nosotros pensamos que bueno, el Señor me conoce, el Señor sabe que yo lo amo, que yo lo quiero, pero bueno, hay algunas ciertas cosas que no las puedo manejar. Bueno, pero esas ciertas cosas que no puedes manejar, y ese es el engaño de Satanás. Te pone en enemistad contra Dios. El diablo te hace creer que no. Pero todo lo que nosotros hagamos fuera del Señor o fuera del Espíritu entra en conflicto, no solamente con el Espíritu de Dios, sino con Dios mismo. Hermanos, si bien estas cosas son cosas que ustedes ya saben, la mayoría de los que están acá las saben, las conocen, evidentemente también es algo que tenemos que crecer y ejercitar todos los días. ¿Cuándo? Todos los días y a cada momento. Esto no es trabajo para un día, ni para un momento, ni para un retiro, ni un momento especial, ni un culto maravilloso donde ya me cambió el Señor y ya está. Pues a veces nos engañamos con eso también. Vamos a alguna reunión, a algún retiro, ¿viste? Donde el Señor nos bendice, nos transforma, lloramos, nos quebramos, tomamos las decisiones que tenemos que tomar en ese retiro, en esa reunión, o en ese momento, y después como que pensamos que ya está, ¿viste? Ya seguimos igual, ¿viste? Hacemos las cosas, pero no. Si vos tomaste una decisión ahí, tenés que mantenerla al otro día, y al otro día, y al otro día, porque eso es lo que fortalece nuestra fe. Amén. Por eso no podemos agarrar la palabra y querer ponerla en práctica humanamente, con nuestro razonamiento. Acá la Biblia, eso es la ley. ¿Qué es eso? La ley. Yo agarro la Biblia y dice, porque acá dice que la mujer se debe sujetar al esposo, así que vos más vale que te sujetes. Y Laura agarra la Biblia y dice, y acá dice que el marido debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, y vos no lo estás haciendo, por lo tanto tenés que hacerlo vos también. Entonces entramos en una batalla, ¿no? Legal, una batalla legal. Yo tengo argumentos, tengo palabras, tengo evidencia que dice que ella tiene que hacer lo que la Biblia dice acá. Y ella tiene evidencia y tiene también un argumento legal para decirme que yo... ¿Se imaginan si viviéramos así? Bueno, ya no estaríamos acá. Pero ojo, porque hay muchos de ustedes, perdón, muchos de nosotros, que hacemos eso. Decimos, jaja, acá todos dicen que son a la manito, que Dios te bendiga, y después hay cada uno. ¿Qué estás diciendo? ¿Tenés argumento legal para decir que tu hermano no es como tendría que ser, o que tu esposo, tu esposa, tus hijos o tus padres? Tenés argumento legal. Pero no se dan cuenta, hermanos, que la palabra no fue escrita para que yo la interprete para otros. La palabra fue escrita para que yo la tome para mi vida y la ponga en práctica. Lo que hagan los demás es problema de los demás con Dios. Por eso tienen que ver la película Puerto de Guerra. Ahí lo explica muy bien, esto estoy diciendo. Ahora, no podemos agarrar la palabra nosotros, con nuestro razonamiento humano, no podemos agarrar la palabra desde la carne para querer hacerla, porque es suicidio. No podríamos nunca hacerlo. No podríamos amar, no podríamos perdonar, no podríamos crecer, no podríamos desarrollar un ministerio, no podríamos hacer nada, porque no es para que la palabra se interprete desde el razonamiento humano, desde el conocimiento o la sabiduría humana. Por eso dice la misma Biblia que Dios enloqueció la sabiduría del hombre, la sabiduría humana. Porque no funciona como nosotros pensamos.
Por eso necesitamos el poder del Espíritu. El Espíritu y el poder. Dice 1 Corintios 2, versículos 3 al 5. Pablo, miren por favor lo que está diciendo acá. Miren, dice, y estuve entre vosotros, ¿con qué dice? Con debilidad. Y mucho temor y temblor. Ahí te das cuenta que Pablo no era un tipo imponente que venía, acá estoy yo, sino que venía con debilidad y con temor y temblor. Y dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Ven? Lo humano, la carne, el conocimiento, la razón de un hombre queda de lado. ¿Y qué aparece? Aparece la predicación y la palabra con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Saben que esta línea es muy finita. Yo lo veo, ustedes lo han visto, seguramente lo han visto. Muchas personas, muchas iglesias fundadas, aferradas a la fe de otro, a las palabras de otro, a la visión de otro, predicando eso y hablando de eso y defendiendo eso y hablando como poseedores de la verdad, con un absolutismo increíble, que es lo que ellos dicen y nadie puede decir otra cosa. Es tremendo, hermanos, tengamos cuidado. Seguramente lo han visto, gente hablando, y tengan cuidado ustedes de no hacerlo, pero hay gente que está hablando y dice, no, porque en mi iglesia hacemos esto y hacemos el otro, porque mi pastor y el profeta dijo tal cosa y el apóstol, ¿viste? Como defendiendo las palabras y la postura y la visión y las formas, pero no teniendo fundamentada su fe en la palabra de Dios, sino en las palabras de otros. Tengamos cuidado. Por eso lo que necesitamos nosotros es el Espíritu. Amén. Y cuando acá Pablo dice, en debilidad, si hay algo que tiene que hacer la palabra, es llevarnos, escuchame esto que quiero decir porque es muy importante, si hay algo que tiene que hacer la palabra, es llevarnos al reconocimiento de nuestra incapacidad para vivir. ¿O no se dieron cuenta todavía que somos incapaces, débiles, autodestructivos con nosotros mismos? Somos incapaces de vivir la vida que Dios nos regaló. No lo puedo manejar la vida que Dios me dio. No puedo manejar el matrimonio que Dios me dio. No puedo manejar la plata que Dios me da. No puedo manejar el trabajo que Dios me da. Soy incapaz, soy débil. En temor y temblor. La carne no puede. ¿Cuántas personas han destruido su matrimonio, han destruido su familia, han destruido todo lo que tenían por manejarse de esta manera? Por hacer lo que les parecía que estaba bien. ¿Cuántos de ustedes iban por la vida pensando que iban bien y se dieron cuenta en un momento que no? Estamos mal. Pero se habían acostumbrado a vivir de esa manera. Y el Señor vino y nos cambió la vida. ¿Por qué? Porque creímos en su palabra. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Gloria a Dios. La palabra nos tiene que llevar al reconocimiento de nuestra incapacidad para la vida. No somos capaces de vivir. Necesitamos sí o sí el Espíritu que nos guíe a través del poder de la palabra para vivir. Ahí cuando hace referencia a demostraciones del Espíritu y de poder, por supuesto al Espíritu ahí está con mayúscula, si ustedes lo ven, ¿ven? No, el 4. Con demostración del Espíritu, ahí está con mayúscula, porque está hablando del Espíritu de Dios. Y poder.
¿A qué poder se refiere? Yo durante mucho tiempo pensé que ese poder, porque hay mucha confusión con la palabra poder. ¿A qué se refiere Pablo cuando está diciendo con demostraciones de poder? La mayoría de las personas pensamos que esa demostración de poder son milagros, sanidades, prodigios, ¿no? ¿Cuánto pensaban así? Demostración del Espíritu y de poder. O sea, ahora yo soy. Muchos pensábamos así, con demostraciones de poder, claro. Tiembla, cuando habla Pablo, tiembla la tierra. El Señor se manifiesta y hay poder de Dios. Pero sin embargo, la palabra que se traduce como poder ahí es una palabra que hace referencia a la habilidad o capacidad de poder poner por obra lo que está escuchando. Yo dije, wow, nada que ver. Yo quería poder. Pero si ustedes se fijan, por eso Pablo termina diciendo que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En qué poder de Dios? Sabiduría de hombre, poder de Dios. La sabiduría de hombre no cambia nada. Tenemos argumentos, palabras, defendemos ideas, defendemos esto, el otro, pero no produce vida y paz, ¿verdad? Es más, cuando nos ponemos a defender nuestras palabras, la mayoría de las veces hay conflicto y problemas, ¿o no? No, porque yo dije y vos dijiste, y acá dice que vos decís, y yo escuché que te dijeron que vos dijiste. Crean conflicto las palabras de humana sabiduría, pero la palabra de Dios es vida y paz. Entonces vos fijate, hermano, esto entre paréntesis. Si cuando vos hablas de conflicto, ¿qué está hablando? Porque la palabra de Dios es vida y paz. Paz. Amén. La palabra poder está hablando de esa palabra que uno cree. La creída desata el poder de Dios, desata el poder sobrenatural del Espíritu Santo que produce una transformación y un cambio en mi vida. ¿Saben cómo se llama eso? Conversión. ¿Saben cómo se llama eso? Regeneración, nuevo nacimiento, hecho de nuevo. La palabra que nosotros siempre citamos de 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. ¿Qué produjo esa creación? ¿Qué produjo esa nueva vida? Esa vida en el Espíritu. ¿Qué le produjo? La palabra creída. Cuando vos la crees y viene al corazón, se desata el poder del Espíritu sobre tu vida y te cambia. No es algo que vos haces forzado, de decir, acá la Biblia dice que tengo que hacer esto y lo hago, aunque caiga despedazado y queden mis pedazos en el camino, yo lo voy a hacer porque es la ley de Dios. No. Porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. Y cuando viene el Espíritu Santo y le da vida a tu espíritu, hay una vida natural que vos empezás a vivir. Por eso le digo, hermanos, si eso no sucedió todavía en tu vida, o no está sucediendo, o sucede poco, es porque tenés que fortalecer tu fe y creer más en el Señor. Y enfocarte más en buscar al Señor. Lo que cantamos hoy, Espíritu Santo, ven, muévete, porque es el Espíritu el que da vida a mi espíritu. Cuando yo creo la palabra, una persona necesita ser regenerada para poder entender la palabra del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, dice, Espíritu es. ¿Cuántos nacidos del Espíritu hay acá en esta noche? Quizá algunos tengan dudas y está bien, pero ustedes tienen que saber, hermanos, y los que tienen dudas más todavía, de que hay una vida espiritual que Dios está regalando y ofreciendo a aquellos que le creen y a aquellos que creen la palabra. Y no es una vida espiritual forzada, donde yo me hago el espiritual, sino que soy espiritual. Amén. Amén, hermanos. Somos seres espirituales, no somos más
carnales, porque el Espíritu de Dios nos dio vida cuando creímos la palabra. Ahora, ¿cómo viene esta vida? Porque ahí dijo Jesús, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Vienen a través de la fe. ¿Y la fe qué es? La certeza. Es certeza la fe, no es duda. Hermano, por favor, sacudámonos. Me gustaría que nos sacudamos unos a otros y digamos, vamos a creer. Vamos a creer en el Señor, vamos a creer la palabra. ¿Por qué seguimos en ese eterno? ¿Hasta cuándo, hermano, vamos a seguir así? Diciendo, y no sé si tengo vida espiritual, no sé si el Señor me ama, no sé si el Señor me habla, no sé. Tenés que empezar a saber, tenés que empezar a hablar con seguridad, no por la duda, sino por la fe, y empezar a asegurar quién sos y qué es lo que hizo Dios en vos. Yo lo digo, hermano, por más que ustedes lo pongan en duda y digan, sí, este dice que es espiritual, pero mirá, yo lo voy haciendo esto, haciendo lo otro. No sé, ustedes pongan en duda todo lo que quieran, pero yo tengo la seguridad de que yo estoy vivo espiritualmente, que tengo a Cristo en mi corazón como Señor y como Salvador, que Él fue a prepararme un lugar en el cielo para mí. Estoy seguro y estoy convencido de esas cosas, que Él está haciendo una obra en mi vida que nadie la puede detener. Y Él está transformando mi vida, cambiando mi corazón, transformando mi ser para que me parezca cada día más a Jesucristo. Y yo soy hijo de Dios, soy espiritual, soy creyente y nadie ni nada me pone en duda esas cosas. Si vos realmente le entregaste tu vida a Jesucristo, no podés poner en duda esas cosas porque estás poniendo en duda la obra de Dios. Lo que Cristo hizo en tu vida. ¿Está bien? Por eso yo creo que tengo vida espiritual porque recibí a Cristo y creo en la palabra y el Espíritu Santo me dio vida. ¿Vos lo creés para vos? Entonces cuando yo pregunte si tenés vida espiritual o si sos espiritual, tenés que declararlo que sí. Aunque digas y lo que pasa. No, porque si no dependería de vos. Que vos logres tener vida espiritual, ¿quién sos? Si vos lográs tener vida espiritual por vos mismo, ahí en 143, en el medio del terreno, levantamos, no un monolito, levantamos una esfinge con tu figura, digamos. Este hombre se dio vida espiritual a sí mismo porque oró, porque leyó, porque congregó, porque dejó de fumar, dejó de tomar, dejó de mirar esto, dejó de mirar lo otro, dejó de sentir malos deseos, dejó de pecar. Te levantamos un monolito, hermano. No, una esfinge, ¿no? No podemos, por nuestra capacidad o nuestra carne, hacerlo del Espíritu. Por eso necesitamos el Espíritu. Necesito el Espíritu desesperadamente. Vos necesitas el Espíritu desesperadamente, que viene cuando vos crees la palabra. ¿Por qué? No hay palabra sin Espíritu y no hay Espíritu sin palabra. Algunos levantan la palabra y dicen, porque la palabra, el conocimiento de la palabra, y porque la palabra, sí, pero la palabra sin Espíritu está muerta. Es ley nada más. Pero necesitamos el Espíritu. Y necesitamos solamente el Espíritu, la palabra es la ley que mata. Yo quiero el Espíritu, quiero el... No, ni uno ni el otro, los dos quiero. ¿Por qué? Porque la palabra cuando la creo, el Espíritu es el que me da vida. Amén. Amén, hermanos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, la buena noticia, la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ya dijimos que poder, ¿qué es? Un poder que transforma y cambia el corazón de aquellos que creen cuando ponen en práctica la palabra. ¿Saben qué es? Yo lo voy a hacer simple. Es cuando vos haces lo que Dios manda. Ahí está el poder de Dios. Cuando querés la palabra. Y la haces. Activa tu fe. Porque muchos quieren ver el poder de Dios, quieren ver milagros, quieren sanar, quieren liberar. Otro día cuando hicimos el retiro, y está bien, no lo digo en forma de crítica, hicimos el retiro
para ser libres para servir al Señor. Y yo pregunté qué don les gustaría. Y muchísimos dijeron que quisieran tener el don de sanidad, el don de milagros, donde se ve más lo sobrenatural y el poder de Dios. Y está bien, no digo que está mal. Pero ¿saben dónde se manifiesta más el poder de Dios? Cuando en un conflicto entre personas que llevó años, vos podés tener la libertad de perdonar. Y me decía, a este no lo podía perdonar nunca, sin embargo lo perdoné. ¿Qué se desató ahí? El sobrenatural poder de Dios. ¿Por qué? Porque creí. ¿Qué creíste? La palabra. ¿Qué palabra? La palabra donde Jesucristo dice que vos tenés que perdonar, donde tenés que amar a tus enemigos, donde si tu enemigo tuviera hambre le vas a dar de comer, si tuviera sed le vas a dar de beber. Creí la palabra y la hice, y ahí se desata el poder de Dios. Por eso la palabra del Señor son espíritu y son vida, son Dios mismo, es el Señor mismo en nosotros, habilitándonos para hacer lo que nunca podríamos hacer con otros medios. Cambiar, transformarnos. Así que la fe viene como resultado, dice la Nueva Versión Internacional de Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Lo tenemos así ahí? No. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Cómo viene la fe? Oyendo el mensaje. ¿Y qué mensaje? El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ese oír, porque ustedes me están escuchando porque tengo un micrófono, ¿no? Me están escuchando, pero me están oyendo. Porque muchos escuchan, ¿viste? Pero no están oyendo. ¿Por qué? Porque tienen la mente ocupada en otra cosa. Muchos están acá, pero sus mentes se fueron a otro lado. Entonces el oído natural escucha, pero no le prestan atención a lo que el Señor está diciendo. Este oír tiene que ver con tomar en cuenta. Y eso es lo que yo quisiera, hermanos, que en esta noche podamos hacer. Tomar en cuenta la palabra de Cristo, porque las palabras que Él habló son espíritu y son vida. El otro día sucedió un hecho muy gracioso. Para algunos fue gracioso, para otros, perdón, si hay alguien que lo tomó para otro lado, pero el otro día empezaron algunos hermanos a difundir un mensaje el día de la tormenta, ¿se acuerdan? Y yo escuché el audio de una chica que decía que se tenían a los hijos en la escuela, que se venía un temporal y que la inundación iba a ser parecida. Y mucha gente empezó a agarrarle miedo y empezó a llamarse uno a otro y empezaron a difundir ese mensaje. No sé si algunos se enteraron, ¿no? Eso. Y hasta muchos fueron a buscar a sus hijos a la escuela, volvieron. Y después, ¿qué pasó? No pasó nada. Ahí es un ejemplo claro de la fe. Creyeron la palabra, creyeron el mensaje y actuaron en base a eso, con miedo. Por eso, vuelvo a aclarar, gracias por vuelvo a aclarar, la palabra de Cristo son vida y son paz, son espíritu y son vida. No es para perturbación, para miedo, para confusión. Aún una palabra de alerta de Dios trae paz y seguridad y confianza, porque el Señor está en control. Pero cuando hay otra palabra que es la palabra humana, infunde temor, miedo o conflicto. La diferencia es que la palabra de Cristo es espíritu y es vida. Y vuelvo para terminar a decir lo mismo. Muchas personas conocen la palabra, memorizan la palabra, citan la palabra, pero no la pueden vivir, no la pueden vivir la palabra, porque necesitan al Espíritu, que les dé vida espiritual, para vivir la palabra. Muchos otros buscan la manifestación del Espíritu,
pero no tienen en cuenta la palabra, tampoco pueden vivir agradando a Dios. La combinación verdaderamente poderosa es el Espíritu y la palabra. Amén. El Espíritu y la palabra. Necesitamos convertirnos en lo que a nosotros nos llamaron alguna vez en los comienzos de Pueblo Nuevo, cuando como bautistas empezamos a predicar el Evangelio en las campañas, a orar por los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban y la multitud de personas se entregaban a Cristo. Y entonces de la convención bautista, que no creían en todo eso y lo rechazaban, nos empezaron a decir que éramos baupen. ¿Por qué baupen? Porque los bautistas eran de la palabra, ¿viste? De la enseñanza, de la doctrina sana. Y los pentecostales eran todo lo contrario, el espíritu, la palabra, la ley mata. ¿Viste? Éramos en todo el espíritu. La revelación viene por el espíritu, la enseñanza viene por el espíritu, todo el espíritu. Y nosotros creo que necesitamos volver a eso, hermano, a ser baupen. Amén. La palabra y el espíritu es una combinación poderosa, porque nunca vas a poder vivir la palabra si no es por el espíritu, y nunca vas a poder tener vida espiritual si no crees la palabra. La combinación es verdaderamente poderosa, la palabra y el espíritu. Y esto, ¿cómo se desata en nuestra vida? Por la fe, solamente por creer la palabra. ¿Se acuerdan en la pesca milagrosa? ¿Sí? Cuando estaba Jesús ahí en la playa, vienen de pescar, de haber estado toda la noche pescando, y el Señor Jesús le dice: vamos a ir mar adentro, vamos a tirar las redes, vamos a pescar. Y le dice Pedro: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no ha salido nada. Pero dice algo más, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda que dice después? Más en tu palabra echaré la red. ¿Nosotros qué miramos para tomar decisiones? Para hacer las cosas que hacemos, para tomar algo para hacer. ¿Qué miramos? Las circunstancias, las situaciones, si nos conviene o no nos conviene, si podemos o no podemos. ¿Qué cálculo hacemos para hacer algo en nuestra vida? Nuestra vida tiene que estar continuamente marcada por esta palabra. Señor, puedo, no puedo, sé, no sé, resulta, no resulta. Yo no hago ninguna ecuación. En tu palabra echaré la red. En tu palabra voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Lo que marca mi vida no es la experiencia, no es la sabiduría, no es la inteligencia, no es la capacidad de hacer las cosas, no es ninguna otra cosa que no sea la palabra del Señor. Vamos a darle a ese lugar en nuestra vida, la palabra. Porque mucho, como predicaba Gabriel Gauna en el barrio de 80, muchos hacemos la vida conforme al fundamento y a la historia que tenemos de vida, el fundamento que dejaron nuestros padres, las enseñanzas. Y Gabriel decía algo que a mí me impactó, que es que lo único que nos dejaron nuestros padres como marca para la vida son heridas. Y muchos actuamos en base a esas cosas y pensamos que estamos haciendo la vida bien, que estamos tomando buenas decisiones, que estamos haciendo lo bueno, lo correcto, pero en realidad estamos repitiendo la historia. Tenemos que salirnos de ahí y empezar a poner en práctica la palabra. Yo vivo por la palabra, hago la palabra, pienso la palabra, hablo la palabra. No tengo otra vida, no tengo otra cosa que hacer, no tengo otro camino que andar, no tengo otra cosa por la cual luchar, porque es lo más importante que me dejó el Señor a mí, la palabra de Dios. ¿La aceptás en tu vida de esta manera? Estamos en el mes de la Biblia, estamos haciendo que la palabra corra. ¿Qué mejor que empezar por nosotros, a que la palabra corra en nuestro interior y sea vida, y sea paz, y sea poder, y sea espíritu? No hay otra vida, hermano, olvídense. Si usted está luchando, forcejeando con Dios, le molesta esta palabra, capaz que le molesta a alguno.
Olvídense, porque no hay otro camino. Dejemos que la palabra realmente entre en nuestra vida, entre en nuestro corazón, en nuestro interior, y podamos realmente experimentar la vida, podamos realmente experimentar la vida espiritual que Dios le da solamente a aquellos que creen en su palabra, porque es palabra de Dios. Vamos a orar aquí, vamos a orar. Confiesen, hay alguno que porque a todos, en alguna medida, la palabra es como la espada, es como la masa, como el fuego. Hay alguno que le cueste, yo quiero orar especialmente por esto, que le cueste vivir la palabra. A ningún otro le cuesta vivir la palabra. Hermano, mire, yo creo que a todos nos cuesta vivir la palabra. Algunos más, otros menos. Lo que pasa es que a veces la palabra encuentra resistencia en vos. Yo quiero darte la clave para que vos destrabes esto. Hay que destrabarlo esto. Y vamos a ser honestos y decir la verdad. Yo puedo decir, hermano, mire, yo les puedo contar un cuento y decirles, y voy a hacer referencia a mí, no tengo ningún problema. Ven que yo estoy excedido de peso, ¿no? Por ahí no se dieron cuenta. Pero el médico me dijo, estás excedido de peso, tenés que bajar. Y yo digo, sí, tengo que bajar. Fui a la nutricionista me dio una cosa para hacer dieta, me dijeron, tenés que hacer ejercicio. Y yo les puedo contar un cuento a ustedes, decirles, ay, ya fui al médico, fui a la nutricionista, estoy comiendo más liviano, más sano. Bueno, eso es verdad. Y estoy diciendo, pero ¿saben qué me cuesta? La verdad que me cuesta, no encuentro tiempo para poder hacer ejercicio físico. Yo les puedo contar un cuento y decirles, no tengo tiempo, hermanos, ustedes saben, yo soy un pastor dedicado y esforzado, que estoy todo el día trabajando para ustedes y no tengo tiempo de ir a caminar, a perder tiempo de ir al gimnasio, a perder tiempo de ir a caminar para bajar de peso. Yo les puedo contar ese cuento y decirles, yo sé que estoy excedido de peso, sé que tengo que bajar de peso, sé que tengo que hacer ejercicio por mi salud y por mi bienestar y porque Dios lo manda, porque es el templo del Espíritu Santo, pero no puedo. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy engañando a mí mismo. ¿Cuál es la verdad? Vamos a decir la verdad. Ustedes también tienen que hacer lo mismo, porque si yo me estoy exponiendo a esto, más vale que ustedes hagan lo mínimo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que no querés. ¿Cuál es mi verdad? Yo no quiero. Mi carne no quiere. No quiere pagar el precio de salir a caminar y esforzarse. ¿Es así o no? Yo puedo decir, no, porque a mí me encanta hacer ejercicio. Mentira. Porque lo que vos no haces, no lo haces porque no podés, sino porque no querés. Porque si vos querés, con el Señor en el corazón, dice al que cree, todo le es posible. Entonces, mi hermano, al que cree, todo es posible. ¿Quién lo dijo esto? ¿Quién lo dijo esto? ¿Lo dije yo? ¿Lo dijo algún filósofo de antaño? ¿Lo dijo algún poeta? Lo dijo el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo que nos da el poder para hacer las cosas. ¿Qué dijo? Al que cree, todo le es posible. Entonces no es una cuestión de imposibilidades, es una cuestión de fe, de creer. Si yo lo voy a hacer, tengo que creer. No lo puedo hacer porque no quiero creer. Digamos las cosas como son. ¿Por qué no hacer lo que tenés que hacer? No sé, encuentro, porque a veces, ¿viste?, le buscamos el lado místico a las cosas. Decimos, no sé, yo cada vez que me pongo a leer la Biblia hay algo que pasa, hay algo extraño que sucede, es como que hay cosas raras que empiezan, los cuadros se mueven, ¿viste? Como que suceden cosas raras. Me agarra así como una cosa, se me cierra el pecho, pastor, no sé qué pasa. Andá a leer la palabra. Yo cada vez que me pongo a orar, la mente se me va y me...
Bueno, reprendemos este abrazo, hermano. Pero no nos entreguemos al engaño de la carne de Satanás, de hacernos creer a nosotros mismos que no es posible tener vida espiritual. Porque en la iglesia cristiana evangélica, la más sana de todas las iglesias del mundo, hay una idea instalada que tenemos que erradicar. No es posible tener vida espiritual plena, porque siempre hay cosas que el enemigo hace, la carne, el pecado. Hermano, yo le digo, el Señor se entregó todo por completo. Y es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todos. Estamos completamente llenos de Cristo, llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo. Vivamos de esa manera. Amén. Vivamos de esa manera. Cerrá tus ojos. Y empecé a clamar al Señor. Señor, verdaderamente quiero creer tu palabra. Decido creer tu palabra. Ya no hay más excusas, ya no hay más ideas, argumentos en los cuales me puedo esconder o reparar. Me entrego por completo para hacer la palabra, para cumplir con tu palabra. ¿Qué excusa le vas a poner al Señor? ¿Qué cuento le vas a contar al Señor? Él conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, tus sentimientos más íntimos, Él los conoce. Vos podés decir lo que digas y te armaste de un argumento para justificar tu falta de fe, para justificar tu inacción. Pero el Señor en esta noche, por su misericordia y su amor, te dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les hablé son espíritu y son vida. No hay nada que pueda contra eso. No hay nada que pueda privarte de eso. La fe es la que desata eso sobre tu vida. ¿Lo crees? Créelo. Y empezá a poner en práctica la palabra. No importa tus argumentos, tu historia, no importa sobre qué estés parado. Bajate de donde estés, renuncia a lo que sea, a cualquier otro argumento, cualquier otra idea y entregate por completo a Cristo y al Señor y a su palabra. Señor, que tu palabra vivifique a tu pueblo, renueve a tu pueblo, que tu palabra corra en nuestro interior, dándonos vida espiritual, dándonos poder. El poder sobrenatural de vivir la palabra. El poder de la fe para comenzar a hablar la palabra. El poder de la fe para poder poner en práctica la palabra. El poder para morir a nosotros mismos, renunciar a nuestra carne, a nuestras ideas, a nuestras pasiones y deseos. Para reconocer, la fe para reconocer y el poder para reconocer que somos débiles, insuficientes, incapaces de poder vivir agradándote a ti. Nos entregamos. Rendite, mi hermano, entregate. No sigas luchando con la palabra, no sigas luchando con el Señor. Rendite, entregate, reconocete. Humillate delante del Señor. Diciendo, Señor, no puedo seguir viviendo en mi sabiduría, en mi inteligencia, en mi capacidad, en mis fortalezas, porque todo eso ante ti es débil. Habla con el Señor ahora mismo, de reconocer. Y entregate, rendite en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. Espíritu Santo, trae vida a la palabra, en el corazón de aquellos que creen. Trae vida, Señor, ahora, por tu Espíritu. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro. Muévete, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi hermano, clama al Señor y pedirle, Señor, quiero vivir, quiero tener vida espiritual, no quiero seguir muerto, seco,
frío, distante. No quiero seguir simulando algo que no tengo, algo que no puedo experimentar. No quiero seguir aparentando. Necesito de tu espíritu, que le dé vida a mi espíritu. Porque si no me muero, Señor, me muero sin tu espíritu, me muero, Señor, sin la fe, sin tu palabra, me muero, Señor.